¿Qué cosas ilegales son tan comunes que parecen legales? Es ilegal tocar la bocina de un auto en cualquier lugar de la ciudad de Nueva York para situaciones que no sean de emergencia. La pena es una multa de $350. Exceso de velocidad. Me enseñaron a conducir y mis padres me dijeron que está bien tener 5 por encima pero no 10 por encima. Los puestos de limonada. En muchos estados, se requiere un permiso para tener uno. Conduciendo con cristales tintados oscuros. Se ve tanto, que mucha gente no se da cuenta de que muchos estados tienen una limitación legal de cuán oscuro puedes teñirlos. Los policías no la hacen cumplir, pero pueden usarla como una razón para detenerte si quieren. Colgar cosas del espejo retrovisor. En el Reino Unido es ilegal emborracharse en un pub. El artículo 12 de la Ley de Licencias de 1872 estipula que toda persona que sea encontrada ebria en cualquier local con licencia será objeto de una sanción. Enviando a alguien fotos de tus partes privadas sin su consentimiento. Creo que mucha gente no sabe que es ilegal, pero podrías denunciarlo a la policía. Evitar, al menos aquí en Alemania, donde vivo. Tirar basura, tristemente. Viajando en el baloncesto. En Francia es ilegal estar en un lugar público, calle, jardín, etc., con menos de 0,98 € en el bolsillo. Se llama vagabundeo. Bueno, en mi ciudad el uso de marihuana, por parte de menores ya no está mal visto. Mi grupo y yo a menudo nos relajamos en el parque y fumamos. El policía que está ahí abajo nos dio una advertencia muy severa: pueden fumar pero ninguno de ustedes va a conducir hasta que lo comprueben conmigo, y mientras nos registremos y pasemos el examen de coherencia estamos listos para ir. Y deca porque es tan poco estricto, pero no me quejo. No usar un casco mientras se anda en bicicleta, al menos en Croacia. En Suecia, está prohibido por ley ser un criminal. Es ilegal morir en las cámaras del Parlamento. Solo puedo imaginar a un diputado muriendo de un ataque al corazón siendo arrastrado por sus piernas. Diciendo a los empleados que no discutan su salario. Hijacking. Sostener un salmón de forma sospechosa. Los británicos tenemos las mejores leyes. Se aplica en Europa, y de hecho se aplica a la ley de carreteras de Estados Unidos. En una carretera de varios carriles, el carril más a la derecha es para cruzar, y los carriles de la izquierda son para pasar. No se aplica aquí porque literalmente todo el mundo rompe esta ley, y los policías no pueden hacer una mierda al respecto. Eso es lo que entiendo de esto. De todos modos, en el estado de Victoria, en Australia, era ilegal, hasta hace poco, creo, cambiar tu propia bombilla a menos que seas un electricista. Era una de esas viejas leyes que tenían sentido en ese momento pero que ahora parece ridícula. Edición, bien, supongo que sigue siendo ilegal. Debo haber buscado en Google una fuente poco fiable. Usar un teléfono mientras se conduce. Los servicios de escolta se anuncian en la guía telefónica. Es difícil imaginar a los traficantes de drogas haciendo lo mismo por mucho tiempo. Robo de salarios. El adulterio en más de 20 estados de América. Hay una vieja ley azul en MA, el estado en el que crecí, que dice que si montas un caballo para ir a la escuela está obligada a cuidarlo por ti. Durante mi primer año de secundaria, un estudiante de último año decidió hacer exactamente eso. Vivía en una granja de caballos y era un experimentado jinete de caballos, así que se presentó un día a caballo con una copia de la vieja ley en su bolsillo. El caballo estuvo atado en el campo de atletismo todo el día y todas las clases de gimnasia se celebraron en el interior. Hasta el día de hoy, es la mejor broma estudiantil de la que he oído hablar y mucho menos me he visto a mí mismo. Aquí en California, cuando haces un giro a la derecha, tienes que girar en tu propio carril más cercano. No puedes salir al carril del medio o de la izquierda. Tampoco puedes cambiar de carril en una intersección. Edición, puedes cambiar de carril en una intersección en California. Mis disculpas. Políticos que aceptan sobornos.
Es bastante común en mi zona que la gente siga el flujo del tráfico aunque todos vayan a exceso de velocidad. He conducido en algunas áreas donde casi todos a mi alrededor iban a 75 a 80. La gente incluso discutirá que la policía no te detenga porque es más seguro si todo el mundo sigue la corriente. Eso no es cierto. Pueden y seguirán deteniendo a la gente. No supe que la hierba era ilegal hasta que tuve 12 años porque todos en mi área tenían algo que crecía al azar en su jardín y no pensé en ello. En Florida, todo es legal. No parar para que los peatones crucen en el paso peatonal. Pirate Bay. Ver porno antes de los 18 años. Hierba. En Maryland, es técnicamente ilegal escupir en las aceras. Se debería hacer más estricto, escupir en todas partes es asqueroso. No usar un casco mientras se conduce una bicicleta. Cada vez que veo a una persona tirar un cigarrillo encendido por la ventana y que brilla en la carretera, recientemente descubrí que eso no es legal, al menos cerca de mí, pero he visto que eso sucede muchas veces. Películas y programas de televisión en sitios web como Putlocker. Acelerando para igualar el flujo del tráfico. Poseer un marcador permanente en público es completamente ilegal en muchos lugares del Reino Unido. Hierba. Vivo en Texas, y mi último lugar de trabajo apestaba a ella. Películas piratas. Robo en tiendas. Trabajar en el comercio minorista me enseñó que todo el mundo en todas partes lo hace, ya sea en una tienda o en un maldito televisor, la gente lo aceptará. Se ha vuelto tan malo que veo a alguien e inmediatamente pienso comillas que vas a tomar hoy dulce pareja de viejos sordos, ladrones, un tipo raro que pasa todos los días solo para hablar con empleados al azar. Ladrón, una joven pareja con un recién nacido durmiendo tranquilamente, el bebé es el cabecilla de toda la operación. No estoy seguro de que esto sea ilegal, pero no caminar por un cruce de calles. Menores de edad desnudándose en internet hace unos 10 años, especialmente los grandes jugadores como Yahoo comprando Tumblr como competencia directa a Facebook, dirigiendo la plataforma a los jóvenes, permitiendo la pornografía, convirtiéndola en el mejor sitio pornográfico del mundo por unos años, mientras que la TOS establece 14 como la edad que debes tener para usar el sitio. Muchas otras plataformas que funcionan abiertamente durante años y que hacen que los menores publiquen o transmitan contenido sexual, como el sitio web de transmisión por cámara web Steadicam, que estuvo activo de 2005 a 2013. Las grandes plataformas sociales que promueven el contenido sexual del menores haciendo dinero con ello durante años sin restricciones o intentos de controlar el contenido, de alguna manera ignorado por el gobierno y los medios de comunicación. Tener relaciones en tu auto. En Las Vegas, cobrar una máquina tragaperras que tenía 35 centavos de crédito. Pasé por allí, lo vi, le di al botón de cobro e imprimió un vale de 35 centavos. Fui arrestado un minuto después por policías encubiertos y acusado de un delito de clase B grande por fraude a un establecimiento de juego porque los 35 centavos no eran míos. En Nevada, los delitos de clase B grande son los segundos después de los de clase A. Los delitos de clase A incluyen el asesinato. Resulta que estaban en el casino, encubiertos para atrapar a la gente robando carteras y mierda, y me vieron hacerlo y decidieron que iban a tratar de arruinar mi vida. El fiscal de distrito retiró los cargos al día siguiente y me liberaron de la cárcel. Y ese fue el final de todo. Si eres un drogadicto del Reino Unido, fumar hierba puede parecer bastante legal. Conducir a 5 mph por encima del límite de velocidad. Tomar fotos de la Torre Eiffel por la noche. Fuegos artificiales en mi ciudad. Se requiere que tengas los intermitentes de tu auto funcionando, pero nunca he visto un auto que los use aquí en Los Ángeles. La gente que no usa su intermitente para señalar que está cambiando de carril y casi causa un accidente, porque no usaron su intermitente. Policías buscándote y deteniéndote sin un motivo. En ciertos estados es ilegal tener sexo oral. Mi esposa debe ser una ciudadana respetuosa de la ley. Entrar en el transporte público sin pagar.
Probablemente un graffiti. Mira, Glasgow. Cruzar la doble línea amarilla. Se trata algo ilegal. Están deteniendo el tráfico con sus giros ilegales. En Carolina del Norte, es ilegal tener relaciones en cualquier posición excepto la de misionero. Acelerar, no detenerse en las señales de stop o en los semáforos en rojo. Encender la mayoría de los fuegos artificiales el 4 de julio. En los Estados Unidos tienes que tener la señal de giro encendida durante 5 segundos como mínimo antes de cambiar de carril. Casi nadie hace esto. Editar, aparentemente esto es solo en California. Huevos QNDR. Violaciones de los derechos humanos. Girar y luego ir al carril más lejano. No puedo decirte cuántas veces he tenido una flecha izquierda verde y me ha cortado alguien que giraba en la misma dirección viniendo de la dirección opuesta solo para que me miraran como si fuera mi culpa que casi me golpearan. No es del todo ilegal, pero se requiere una cantidad mínima de compra para las tarjetas de crédito. Si una tienda requiere que compres cosas por valor de X antes de que te dejen usar tu tarjeta, están violando el contrato de su negocio con las compañías de tarjetas. Menores de edad bebiendo y fumando en Europa, Austria y Francia especialmente son muy tristes de ver en ese contexto. Algunas instituciones hacen todo lo posible por prevenirlo, pero la mayoría de los gobiernos no lo consideran su principal punto de preocupación. Caminar imprudentemente. Para ser honesto, ni siquiera veo por qué es ilegal en la mayoría de los lugares. Cuando era ilegal en la mayoría de los estados, Snoop Dogg fumaba hierba. Llevar un zarpie, aparentemente es ilegal en algunos estados. La inmigración ilegal edición, maldito sea un oro y 2 monedas de plata. Acosar sexualmente a un hombre, porque deberían estar disfrutando. Si no lo disfrutas entonces comillas que eres gay. Ahora es muy común, pero en mi estado, Alabama, es ilegal llevar un helado en el bolsillo trasero mientras se camina. Sí, tenemos leyes muy estúpidas aquí abajo. En Canadá, no puedes mostrar sentimientos de afecto en un domingo. Menores de edad consumiendo alcohol. Corrupción política. Descarga de música. En los Estados Unidos los puestos de limonada son técnicamente ilegales porque no tienen licencias para vender, que es básicamente un pedazo de papel que todos los negocios deben tener legalmente para operar y vender. A nadie le importa porque los 2 niños pequeños de la calle que venden limonada en un día caluroso se divierten y no hacen daño a nadie. Usar los buzones para intercambios personales. Ejemplos, mensajes entregados en mano o cuando alguien intenta dejar pequeños objetos cuando no estás en casa. La semana pasada me enteré, por la furiosa señora del correo, que cometí 12 delitos federales poniendo invitaciones en bloque en los buzones de mis vecinos en lugar de dejarlas en la lluvia en su puerta. Globos de N2 o en Vietnam, es una droga que te hace drogarte por segundos, pero si haces demasiado te desmayas. Un poco tarde para la fiesta, pero en el Reino Unido es ilegal andar en bicicleta por un camino mientras hay peatones que lo usan. Artículos duplicados en 2B grande 2T. Cruzar la frontera. Editar, parece que necesitaba ser más específico. Cruzar la frontera de Estados Unidos ilegalmente, y por ilegal me refiero a cruzar por cualquier medio que no es de ninguna manera una forma legal de cruzar las fronteras. Clientes borrachos acosando sexualmente al personal del bar. A los jefes no les importa y piensan que es algo con lo que tienes que lidiar y te dicen que tienes que endurecerte si quieres trabajar en el bar, incluso si otros clientes piensan que el comportamiento de los clientes borrachos es espantoso. A mi alrededor es el comercio de medicamentos, y la venta de pastillas no solo a la manera de los drogadictos. Tenemos ancianos que solo pueden conseguir genéricos de la farmacia debido al seguro. Así que la gente que puede conseguir no genéricos vende sus medicinas a la gente que solo puede conseguir genéricos. Todos son ilegales, pero todos y su abuela parecen hacerlo por aquí.